el que ha de bautizar con Espíritu Santo, y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hoy me vais a permitir que la catequesis sea un poquito más pesada que otros días. Voy a hablar de filosofía. Uy, que nadie se ponga nervioso. Mirad, vivimos en el confío final de una época, pero que lleva mucho tiempo. Y digo confío porque hay un momento en el cual, cuando se cae tan bajo, en la situación en que estamos, la única vía es la de subir. Por lo tanto, creo que estamos en una situación realmente tan baja, que el horizonte y el futuro tiene que ser mejor. Es el final de una época de descendimiento, de hundimiento. El hombre ha intentado desde siempre, ahí está el pecado original, que lo demuestra, ha intentado desde siempre no afrontar la realidad, porque la realidad es bastante incómoda. El pecado original consistió en negar la realidad moral. Yo decido por mí mismo qué es bueno y qué es malo, como del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Bueno, toda esa larga parrafada se resume en esta idea. Decido por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Cuando decido por mí mismo qué es bueno y qué es malo, obviamente la práctica totalidad va a decidir qué es bueno lo que le conviene y qué es malo lo que le perjudica. Y ya está. Con lo cual, vemos la historia del pecado original, primero la pelea entre Adán y Eva, él le echa la culpa a ella en lugar de decir yo también tengo la culpa. Inmediatamente, después de la ruptura familiar, viene Caín mata a Abel, los hermanos, uno mata al otro por envidia, y después viene la pérdida del paraíso, la torre de Babel. Es decir, cuando el hombre decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo, lo estropeamos todo. Nos convertimos en asesinos de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque siempre encontramos una justificación para nuestros actos. Yo no hago nada malo. Esto lo hace todo el mundo. Lo dicen las encuestas. Esto no es pecado, esto no es malo. Es decir, al final intentamos darnos la razón a nosotros mismos y justificar nuestro comportamiento diciendo que, repito, lo hace todo el mundo, que no pasa nada, que hay que ver las circunstancias, etcétera, etcétera. No existe el pecado. Esto desde el origen, este es el problema inicial, el problema de la soberbia o el problema del relativismo, dicho con un concepto más filosófico. No digo que esto haya sido siempre así, yo creo que ha habido épocas en las que el hombre se ha dejado trabajar mejor por Dios, aunque siempre ha estado presente esta tentación de la soberbia. Repito, dicho con un término filosófico del relativismo, ha habido épocas en que el hombre se ha dejado trabajar más por Dios. Por ejemplo, por supuesto, en el pueblo elegido, en el pueblo de Israel, ha estado siempre muy presente un concepto que se llama realidad. No solamente la realidad física, sino también la realidad moral. Esto está bien y esto está mal. Eso se plasma maravillosamente, divinamente en los 10 mandamientos. No matarás. No matarás, esto está mal. No robarás, no te excuses. Has robado, has cometido un pecado. Has robado, esto está mal. No engañarás a tu esposa o a tu marido. Lo has hecho, eso está mal. Has cometido un pecado, eso está mal. No te engañes a ti mismo diciendo que lo hace todo el mundo. No te engañes a ti mismo diciendo que eso no pasa nada. Moisés es más o menos 1500 años antes de Cristo, o sea que lleva un tiempo. Un poquito más tarde que Moisés nos encontramos a estas espléndidas generaciones de filósofos griegos, buena parte de ellos por lo menos, maravillosos, extraordinarios. Pienso de una forma especial en un Aristóteles, que es verdad que él se acerca a la verdad desde el punto de vista físico, desde el punto de vista científico, pero al fin da una definición que después va a recuperar Santo Tomás de Aquino, haciendo la suya y trasladándola también al campo moral. La verdad existe. No sé si os acordáis aquella serie de televisión de Expediente X, dice, la verdad existe y está allá afuera. Bueno, pues la verdad existe y está allá afuera. Y Aristóteles y Santo Tomás van a decir, la realidad existe, está allá afuera. Y lo que tú tienes que hacer es ser inteligente. Y ser inteligente consiste en adaptarte tú a la realidad,
y no pretender negar la realidad para adaptarla a tus intereses. La realidad existe. Existe la realidad física. Es de día, es de noche, hace frío, hace calor. Y existe también la realidad moral. Robar es malo. Matar es malo. Mentir es malo. La realidad física existe, la realidad moral existe. Y lo que tú tienes que hacer es adaptarte a esa realidad. Conocerla y ser tú el que se adapte. De tal forma que Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice: la verdad consiste en que mi razón conozca la realidad. La verdad consiste no en lo que yo digo, sino en lo que existe fuera de mí y que yo acepto como verdadero, porque existe. La realidad existe. Esto está primado, esta primacía de la verdad, de la realidad, no de mi verdad. No de mi verdad, tu verdad, su verdad, nuestra verdad, la verdad de la mayoría, la verdad de las encuestas, la verdad del que manda, no. La primacía de la realidad que existe, esta ha sido la base, repito, de la gran filosofía griega y la base del judaísmo y, por supuesto, la base del cristianismo, donde se va a producir una maravillosa síntesis entre esa filosofía griega, entre lo mejor de ella y entre la revelación de Moisés, de Abraham y de Jesucristo. Bueno, pues esto nos lo hemos cargado. Empieza a golpear este realismo, empieza a golpearlo el racionalismo. Cuando el señor Descartes, entre otros, dice: pienso, luego existo. No, pero ¿cómo que el hombre es qué? Pensamiento, el hombre es razón, el hombre es mucho más que la razón. Otro francés, afortunadamente, dirá que el corazón tiene razones que la razón ignora, que es Pascal. Es decir, el hombre es más que la razón, también es corazón. Pero luego el gran golpe viene con el idealismo, sobre todo el idealismo alemán. Ahí ya empezamos a naufragar. Es decir, la realidad no existe, existe la idea. O sea, la realidad no existe, sino que existe lo que tú quieres que sea la realidad. Lo que tú quieras. Y esto va a dar lugar a dos grandes... Hegel va a tener dos grandes hijos, su ideología va a tener dos grandes hijos. Por un lado el marxismo, terrible, que en nombre de una idea, la famosa opresión que el proletariado tiene que llegar a ejercer sobre el resto, en nombre de esa idea que era campos de concentración. Y después viene lo que estamos padeciendo, el capitalismo salvaje, este liberalismo a ultranza, este relativismo ideológico que tiene una justificación económica que no es más que, llevado al extremo, un capitalismo sin alma. El triunfo del mercado por encima de cualquier otra cosa. La ingeniería financiera que, repito, llevada al extremo, que es lo que estamos padeciendo, está conduciendo al mundo al caos que estamos viviendo. El idealismo llevado y aplicado a la economía y aplicado a la ideología y a la moral. No existe la familia. ¿Qué es la familia? Oiga, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, la unión de dos hombres, la unión de dos mujeres, la unión de 5, la unión de uno con un perro, lo que usted quiera. Oiga, pero la realidad, ¿a quién le importa la realidad? No existe el concepto biológico de vida humana. ¿Cuándo empieza la vida humana? Oiga, que la genética dice, ¿a quién le importa la genética? La vida humana empieza cuando a esta persona le interese, incluso después de haber nacido la criatura. No importa si esto está bien o está mal, porque incluso si te atreves a decir que esto está mal, te miran mal. ¿Cómo te vas a atrever a decir que esto está mal? Como mucho puedes decir, esto está mal para mí. Hemos destruido la realidad. ¿Cuál es la consecuencia? Nuestro Señor está en el paro. Porque claro, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si nadie tiene pecados, si todo el mundo dice, lo que yo hago está bien, si todo el mundo se justifica, bueno, no todo el mundo, obviamente, somos católicos, estamos aquí, empezamos diciendo al empezar la misa, Señor, ten piedad. Hablo de la inmensa mayoría. No pasa nada. Las mayores fechorías, no voy a ponerme esta mañana a dar ejemplos, pero creo que todos podemos tener unos cuantos en nuestra cabeza. Las mayores fechorías públicas que salen en los medios de comunicación, que no son exageraciones, sino que son verdaderas, las mayores fechorías caen como si nada, porque nuestras tragaderas son cada vez más grandes. No pasa nada.
Oiga, pero ¿cómo no va a pasar nada cuando se considera matar a un inocente un derecho? Pero qué salvajada tan horrenda. No pasa nada. Y pongo este ejemplo por no poner otros de otro tipo. Hemos llegado a un punto final, porque en estas condiciones, repito, nuestro Señor obviamente está en el paro, nadie tiene pecados, pero es que en estas condiciones no hay ningún tipo de futuro. Esta humanidad que ha destruido la realidad no tiene posibilidad de enfrentarse al futuro, ni económicamente. Si matamos 120.000 niños al año, considerando que es un derecho, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? Habrá que matar 120.000 ancianos al año. Por lo tanto, económicamente, la eutanasia se hace imprescindible, porque matamos a los niños. ¿De dónde vamos a sacar el pago de la seguridad social para atender los gastos de los ancianos? Esta humanidad no tiene futuro. Si consideramos que es igual la unión de un hombre y una mujer abiertos a la vida que cualquier otro tipo de unión, esta, repito, sociedad no tiene futuro. Es decir, estamos en el final de un camino. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? De verdad, ser fieles a la realidad. Ser fieles a lo que existe. No inventármelo, sino aceptarlo. Y esto es duro, efectivamente. Es mucho más duro decir soy infiel que decir no pasa nada con tal de que no me pillen. Es mucho más duro decir soy un ladrón que decir esto no es más que una distracción temporánea de fondos. Es mucho más duro decir he matado a mi hijo que decir era como un quiste que me he quitado en una operación quirúrgica menor. Hay que reconocer la realidad, y la realidad es tu pecado. Serán pequeños pecados o grandes pecados. Empieza por reconocer la realidad. Tienes mal carácter. Es verdad que tu marido te pone nerviosa, es verdad que tus hijos no te ayudan en casa, es verdad que estás desquiciada porque tienes que hacer 50 cosas. Pero también es verdad que tiene mal carácter. Tu mujer se enfada. Es verdad que tiene mal carácter, pero también es verdad que tú no ayudas lo suficiente en casa. Tu madre está insoportable, no te entiende. Es verdad, pero también es verdad que tú quieres hacer de tu casa una pensión barata y hacer lo que te da la gana. Es decir, si no, pongo ejemplos domésticos, podíamos poner otros. Si no partimos cada uno de reconocer su realidad sin excusas, no podemos tener futuro, no podemos progresar. Nos pasamos la vida diciendo la culpa es del sistema, del gobierno, de mi marido, de mi mujer, de mis hijos, de mis padres, de quien sea. En lugar de decir que habrá circunstancias atenuantes, que habrá excusas, ciertamente, pero en lugar de decir yo, ¿qué parte de culpa tengo? Yo creo que esto es lo primero que tenemos que decir. Y a continuación, que somos de la religión de la misericordia. A continuación decirle al Dios de la misericordia, perdóname. ¿Cómo te va a perdonar Dios si no pides perdón? ¿Cómo vas a pedir perdón si no reconoces que has obrado mal? En la medida en que estás continuamente negando tu realidad moral, o la realidad moral que está fuera de ti, en esa medida no cambias, no mejoras, no te corriges, no evitas el daño que haces a los demás y que más pronto o más tarde va a venir de vuelta sobre ti. En esa medida, repito, ni la sociedad, ni tu familia, ni tú tenéis futuro. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el paro. ¿Por qué? Porque no hay pecados. No hay concepto de culpa, no hay concepto de pecado, hay excusas, hay soberbia, hay negación de la realidad, hay idealismo, manipulación, no hay aceptación de la verdad. Nosotros tenemos primero que empezar por nosotros mismos, todos los días ser honestos, humildes, todos los días decir, me he equivocado, que no pasa nada, si es lo normal. San Juan decía, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Reconoce tu pecado si eres hijo del Dios de la misericordia, pero no te engañes a ti mismo, no te mientas a ti mismo. No significa que tú seas el único que peca o que ese problema tú seas el principal culpable, eso será otra cuestión, pero reconoce tu parte, empieza por ahí. Y luego, lo que está a tu alrededor, por ejemplo, los que tenéis hijos,
Educad en la verdad, educad en la realidad, educad en la verdad con misericordia. Porque la verdad hay que decirla con amor, pero hay que decirla. Juan Pablo II decía, hay que dar la verdad con caridad, pero hay que dar la caridad de la verdad. Educar en la verdad, no en la complacencia, no en la tolerancia, no en la mala educación de haz lo que quieras y no me complique la vida. Educar en la verdad, educar en la responsabilidad. Es decir, te has equivocado, esto no lo has hecho bien, no pasa nada, que no te voy a poner el castigo de la vida, pero esto lo has hecho mal, reconócelo, porque es la única forma de que tus hijos o tus nietos tengan futuro, puedan mejorar, puedan cambiar. De lo contrario, vivirán como tantos, autoengañándose, pensando que la culpa es de los demás y quizá cambiando de pareja como se cambia de camisa. Segundo matrimonio, tercer matrimonio, después ya a partir de ahí simplemente convivencia, 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 y siempre la culpa es de los demás. Qué mala suerte tienes, qué mal gusto tienes, que no haces más que elegir parejas que al cabo de un tiempo te dejan o las dejas. La culpa está en ti, y hasta que no empieces por reconocerlo, no tendrás una posibilidad de cambio y una posibilidad de futuro. Nosotros tenemos la labor, primero, de empezar por nosotros mismos y después decir, el pecado existe, la realidad existe, y de decírselo a esta sociedad ciega que se suicida a base de decir, el bien y el mal no existen, cada uno tiene derecho a elegir qué es bueno y qué es malo para él, y al final vienen las consecuencias. Uno pone una bomba creyendo que es una cosa estupenda, el otro quiere romper el país creyendo que tiene derecho para hacerlo, el otro quiere romper su familia diciendo, ahí te quedas cariño, que ya no siento nada por ti. Tenemos que reconocer la realidad nuestra, pedir perdón a Dios y predicar al mundo algo que el mundo hoy no quiere escuchar. El pecado existe, es objetivo, es real. Esto está mal individualmente, familiarmente y colectivamente. La realidad existe. Hasta que no nos adaptemos nosotros a ella con un ejercicio de honesta humildad personal y socialmente, no tendremos futuro. Como os he dicho, a pesar de todo, yo veo las cosas con esperanza, porque me parece que estamos tan bajos, que ya solamente puede haber un camino, el de mejorar, y que más bien pronto que tarde esta sociedad empezará a darse cuenta de que no hay futuro a base de negar la existencia de la realidad, no solamente la realidad física, sino la realidad moral. Empecemos por nosotros mismos. Señor, soy un pecador. Señor, yo hago cosas que están mal. Señor, perdóname, confío siempre en tu misericordia. Que así sea.